El hábito 3. Poner primero lo primero. Los hábitos 1 y 2 son absolutamente esenciales y son el requisito previo para el hábito 3. Uno no puede convertirse en un gerente efectivo sin desarrollar primero la inventiva y la iniciativa. Tampoco puede convertirse en un gerente efectivo sin una visión y un enfoque sobre la contribución única que desea hacer. Partiendo de esa base, puede convertirse en un gerente altamente efectivo poniendo en práctica el hábito 3. Poner primero lo primero. Usted reconoce que no puede hacer todo, pero puede organizar y ejecutar esa prioridad clave que ha definido para sí mismo. La gestión efectiva requiere absolutamente poner primero lo primero. Es decidir qué es lo primero y luego darle prioridad, día tras día, momento tras momento. La gestión efectiva es disciplina. Llevar a cabo su visión, hacer aquello con lo que se ha comprometido. Los gerentes que no son efectivos se sienten presionados por diversas fuerzas y colocan lo segundo en primer lugar o lo primero en segundo lugar. Es por ello que es tan importante, cuando se tiene un fin claro en mente, que también se sepa qué es lo que no se debe hacer. La palabra disciplina proviene de discípulo. Como gerente efectivo, usted es discípulo de una visión, discípulo de un propósito dominante, de un objetivo que precede a todo. En otras palabras, si usted es un gerente efectivo de sí mismo, su disciplina proviene de su interior. Usted tiene la voluntad y la integridad para subordinar sus sentimientos, sus impulsos y sus estados de ánimo a su compromiso. Uno de mis ensayos favoritos se titula El denominador común del éxito, de E.M. Gray. Él pasó su vida buscando un factor que todas las personas exitosas comparten. Descubrió que no era el trabajo duro, la buena suerte o las relaciones humanas astutas, aunque todos estos elementos son importantes. El único factor que parecía trascender a todo el resto abarca la esencia del hábito 3, poner primero lo primero. Esta es la forma en que lo explica. La persona exitosa tiene el hábito de hacer las cosas que a los fracasados no les gusta hacer. Luego agrega, esto no significa que a ellos les gusten, pero esta aversión está subordinada a la fortaleza de su propósito. Este tipo de disciplina requiere un propósito sólido, un claro sentido de orientación y valor del hábito 2, un sí que nos quema por dentro y que hace posible que digamos no a otras cosas. Piense por un momento en los 4 cuadrantes de la matriz del tiempo que ha aprendido. El cuadrante 1 es urgente e importante. Se refiere a los resultados significativos que requieren atención inmediata. Generalmente, denominamos a las actividades del cuadrante 1 como crisis o problemas. Todos tenemos algunas actividades del cuadrante 1 en nuestras vidas, pero el cuadrante 1 consume a demasiados gerentes. Son gerentes de crisis, incapaces de liberarse del ciclo errático de apagar los incendios. El cuadrante 2 es el corazón de la gestión personal efectiva. Se refiere a cosas que no son urgentes, pero que son importantes. Se refiere a cosas como, por ejemplo, desarrollar relaciones, escribir una declaración de contribución personal, planificación a largo plazo, mejora continua, mantenimiento preventivo, preparación. Todas esas cosas que sabemos que debemos hacer, pero que rara vez hacemos, dado que no son urgentes. Mientras que prácticamente todos saben cómo permanecer fuera del cuadrante 4, el cuadrante de la pérdida de tiempo en cosas que no son ni importantes ni urgentes. El cuadrante 3 es una terrible trampa para la gestión. Recuerde que se trata de las actividades que parecen ser urgentes, pero que realmente no son importantes para su propósito dominante como gerente. Se trata de cosas como el correo electrónico de baja prioridad, las reuniones innecesarias y los problemas menores de otras personas. Debido a que uno desea ser considerado, a menudo asume cosas del cuadrante 3 que debería evitar. La respuesta es tener la valentía de decir que no al cuadrante 3. Cuando era director de Relaciones Universitarias en una importante universidad, contraté a un director de proyectos que era sumamente talentoso, proactivo y creativo. Un día fui a mi oficina y le pedí que trabajara en algunos asuntos apremiantes por los que me sentía presionado. Me dijo, Stephen, haré cualquier cosa que me pidas. Simplemente déjame compartir contigo cuál es mi situación. Hizo que me acercara a su pizarrón de pared, donde había enumerado los proyectos clave en los que estaba trabajando, junto con los criterios de desempeño y las fechas límite que habían sido negociadas claramente con anticipación. Luego dijo, Stephen, hacer correctamente los trabajos que me encomendaste me demandaría varios días. ¿Cuál de esos proyectos quisieras que pospusiera o cancelara para satisfacer tu pedido? Bien, yo no deseaba asumir la responsabilidad por eso. Yo no deseaba alterar los planes de uno de los gerentes más productivos con que contábamos, simplemente porque en ese momento estaba pasando por una crisis. La
Las tareas que deseaba que se realizaran eran urgentes, pero no importantes, de modo que busqué un gerente de crisis y le asigné la tarea. Lo que quiero decir con colocar primero lo primero es que uno sale de los cuadrantes 1 y 3 y pasa todo el tiempo que sea posible en el cuadrante 2. Permítanme brindarles un ejemplo. Una vez le pregunté a un grupo de gerentes de un centro comercial si tuvieran que hacer una cosa en su trabajo como gerentes que tuviera resultados enormemente positivos, ¿qué es lo que elegirían? Su respuesta unánime fue ayudar a desarrollar relaciones personales con los locatarios, los propietarios de las tiendas del centro comercial, que es una actividad del cuadrante 2. De modo que analizamos el tiempo que le estaban dedicando a esa actividad. Resultó ser menos del 5%. Tenían varias razones para evitar el cuadrante 2. Los problemas que se sucedían. Tenían que redactar informes, asistir a reuniones, contestar correos electrónicos, realizar llamadas telefónicas, interrupciones constantes. El cuadrante 1 los había consumido. Le estaban dedicando muy poco tiempo a los propietarios de las tiendas y el tiempo que les dedicaban estaba plagado de energía negativa. La única razón por la que visitaban a los propietarios de las tiendas era hacer cumplir el contrato, para cobrar el dinero o discutir la publicidad u otras prácticas que violaban las normas u otras cosas similares. Mientras tanto, los propietarios de las tiendas simplemente luchaban por sobrevivir, ni pensaban en prosperar. Tenían problemas laborales, problemas con los costos, problemas con el inventario y un sinnúmero de otros problemas. Estos locatarios no querían siquiera ver a los gerentes del centro comercial. Ellos eran solo otro problema con el que debían enfrentarse. De modo que los gerentes decidieron ser proactivos, que es el hábito 1. Ellos determinaron la contribución que deseaban hacer, su propósito y sus prioridades. Ese es el hábito 2. Luego, en armonía con esas prioridades, decidieron dedicar alrededor de un tercio de su tiempo a construir relaciones con los locatarios, el hábito 3. Al trabajar con esa organización durante alrededor de un año y medio, pude ver cómo su actividad comercial se cuadruplicó. Además, cambiaron sus roles. Se convirtieron en oyentes, mentores, asesores de sus locatarios. Sus intercambios estaban impregnados de energía positiva. El efecto fue drástico y profundo. A medida que los gerentes se concentraban en las relaciones y los resultados, las cifras aumentaron, los locatarios se entusiasmaron y el centro comercial prosperó. Creo que si les preguntara a ustedes qué hay en el cuadrante 2 y cultivaran la proactividad para aplicarlo, obtendrían los mismos resultados. Su efectividad aumentaría drásticamente. Sus crisis y problemas se reducirían a proporciones manejables porque en primer lugar ustedes estarían siendo previsores, trabajando en las raíces, haciendo las cosas preventivas que evitan que las situaciones se conviertan en crisis. En la jerga comercial, esto se denomina el principio de Pareto. 80% de los resultados surgen del 20% de las actividades. Es posible que se estén preguntando si los gerentes del cuadrante 2 trabajan alguna vez en el cuadrante 1. Por supuesto que sí. Por cierto que necesitarán dedicarle tiempo al cuadrante 1. Incluso los planes mejor desarrollados en el cuadrante 2 a veces no se hacen realidad. Sin embargo, el cuadrante 1 se puede reducir significativamente a proporciones más manejables si se trabaja más en el cuadrante 2, aquello que es importante pero no urgente. El cambio al cuadrante 2 requiere que se establezcan algunas metas crucialmente importantes. Estas son metas que se deben alcanzar para que su visión se haga realidad. Por ejemplo, si usted tiene la visión, como en el caso de mi amigo, de un hotel con servicio personalizado, sin excusas, ¿cuáles serían las 2 o 3 o 4 cosas que deben ocurrir siempre? O si usted es un gerente de una aerolínea y su prioridad clave es reducir el tiempo en tierra, ¿qué cosas crucialmente importantes debe hacer? Dado que no puede prestarle atención a cientos de detalles a la vez, o incluso a 10 u 8 o 6 detalles, ¿cuáles son las pocas medidas clave mesurables que debe tomar? De modo que establezca sus metas crucialmente importantes. Incorpóreles medidas. Planifique sus semanas de trabajo en función de ellas. Asegúrese de que cada una de las tareas diarias contribuya a concretarlas. Como trabajo con distintos grupos, les hago ver que la esencia de la gestión efectiva es organizarse y ejecutar la función de las prioridades. Luego les hago esta pregunta. Si tuviera que mantener un defecto suyo en una de las 3 áreas, ¿cuál de ellos sería? Primero, la incapacidad de establecer prioridades. Segundo, la incapacidad de organizarse en función de esas prioridades. O tercero, la falta de disciplina para ejecutarlas, para mantenerse dentro de sus prioridades. La mayoría de las personas dicen que su defecto principal sería la falta de disciplina. Pensándolo mejor, creo que este no es el caso.
El problema básico es que sus prioridades no se han implantado profundamente en sus corazones y mentes. No han internalizado realmente el hábito 2, comenzar con el fin en mente. Una vez que sienten ese sí que les quema por dentro, esa contribución que realmente desean hacer, descubrirán dentro de sí mismos la disciplina para colocarla en primer lugar y llevarla a cabo. Hagamos una pausa y retrocedamos. Anteriormente señalé que la gestión altamente efectiva comienza con la autogestión. Comienza por ser proactivo, por tener la valentía de actuar por uno mismo, de encontrar dentro de uno mismo la inventiva y la iniciativa para obtener resultados. En segundo lugar, hay que tener un fin claro en mente. Este es su declaración de contribución personal. En tercer lugar, se coloca ese propósito sólido en primer lugar en todo lo que se hace. Estos tres primeros hábitos son esenciales para la autogestión, y la autogestión efectiva viene antes que la gestión de equipos efectiva. No hay ningún otro camino, no hay ningún otro atajo. El paisaje está regado de fragmentos de relaciones rotas entre las personas que han intentado pasar a manejar a los demás sin tener la madurez y la fortaleza de carácter necesaria que brindan los hábitos 1, 2 y 3. Esto simplemente no puede hacerse. La única forma de tener éxito con las otras personas es pagar el precio del éxito con uno mismo en primer lugar. Para manejar a los demás de forma efectiva, es esencial poner en práctica los tres hábitos siguientes. El hábito 4, pensar, ganar, ganar. El hábito 5, buscar primero entender, luego ser entendido. Y hábito 6, sinergizar. Veamos cada uno a la vez.